Hola Bruno, Hola Marco, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, tranquilo. Acá al menos el cielo está bonito acá ahora en California y bien, verano llegando, pero lo más importante queremos que el fútbol se regrese lo más temprano. Estaba mirando la partida de Barcelona ahora y bueno, Sí. importante. Elegimos mala hora para hacer la entrevista. Estás jugando el Barcelona. No, no, pero está bien. Ya está creo que tiene 10 minutos más para terminar la partida. Eso es. ¿Me escuchas bien, Bruno? Perfecto. Perfecto. Siempre dejamos un minuto, 2 minutos para que la gente se pueda ir conectando y empezamos con la charla, ¿vale? Sí, un placer, tranquilo, Nada, dame un segundito no hay y ya, problema. ya vamos empezando. Veo que está el tiempo bueno por ahí, ¿no? En California, por No, lo que veo. el tempo está bien, pero California un poco diferente do que tenemos en Florida, también en Brasil. Bien, yo he nacido en la región de Amazonas y bien cerca de Manaus. Ajá. Viví en Río de Janeiro por mucho tiempo y el clima en Brasil, en algunas partes, muy húmedo como en Florida, pero en California no era tan húmedo como tenemos en Brasil. Entonces, es, es muy bueno tener ese tipo de clima que tenemos acá en California. Sí, acá también, bueno, yo ahora estoy en las Islas Canarias, que es de donde soy yo acá en España, y también tenemos un clima un poquito más seco también como ahí en California. No tanta humedad como en No, Miami. no, no, En Miami sufro bastante más. mucho, ¿verdad? Bueno, Bruno, yo creo que después de este minutito, minuto y medio, podemos ir empezando y bueno, como esta charla va a estar en YouTube después. Los que se vayan incorporando un poco más tarde, que la hora es un poco inusual aquí en España, lo van a poder ver de todas formas en YouTube también, ¿vale? Perfecto, no hay problema. Muy bien. Pues bueno, Bruno, siempre empezamos con todos nuestros invitados con la misma pregunta, porque además creo que hay que hacerla, que es que, ¿qué tal ha ido este tiempo, estos 3 meses con el COVID, después de la suspensión de la Major League Soccer? ¿Cómo lo has vivido ahí en California? ¿Cómo ha sido, Sí, ya no solo el fútbol, sino también a nivel familiar? ¿Cómo ha sido este parón, por decirlo de alguna forma? bien, Marco, acá, bien, yo vivo con mi esposa es brasileña, entonces empezamos marzo 12, fue el Ujú. último día de entrenamiento que tuvimos con el equipo antes, bien, que la MLS se cerrase. Nos quedamos por quase 3 meses sin hacer nenhum tipo de atividade. Nós fomos a última equipe da liga a volver os treinamentos. Bien, Ajá. la última semana empezamos os treinamentos individuais Sí. e então foram 3 meses fazendo muito trabalho com a equipe por conferência, obviamente, e hablando também com nosotros en la parte de reclutamiento, yo trabajando mucho ya mirando jugadores bien para esta ventana, obviamente para la próxima también, ya mirando la temporada 2021, hablando mucho con los entrenadores de la academia también de nuestro equipo sobre Ujú. el trabajo metodológico. Tenemos un director de metodología que se llama Alex Covejo. Alex es Ujú. español, está con nosotros hace 3 años. Ajá. Entonces intentamos hacer lo mejor posible para maximizar todo el tiempo que tuvimos. Y bien, me quedé en casa con mi esposa y obviamente haciendo muchas lives, hablando con gente de Brasil, que es mi país, con directores esportivos y scouts de todo el mundo. Fue una oportunidad también para colocarmos otras formas también de ensino, de conexión con gente de todo el mundo. Correcto. Sí, 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 no. Yo creo que lo hemos hablado aquí estas últimas semanas y yo creo que al final todos nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación, a vivir en un mundo totalmente digital. sí, Y bueno, ahora hablaremos un poco del trabajo de scouting, que básicamente la primera parte también es digital, ¿no? Pero sí. es verdad que esto nos ha cambiado un poco a todos en la forma de trabajar y de relacionarnos, ¿no? Con los demás. Perfecto. Ya
ya no solo en tu área, que es también la nuestra, que es el scouting, pero bueno, a nivel familiar, a nivel amigos, a nivel todo. Acá en España también, ahora ya estamos saliendo, es decir, ya podemos hacer más cosas, pero también estuvimos 3 meses sin poder salir de casa para nada. ¿verdad? Entonces es complicado. Pero bueno, Pero, es cuestión de irse adaptando, ¿no? Es decir, sí, hasta, ah, no nos queda otra que adaptarnos. Así que bueno, eh, Bruno, por supuesto, después de esta pregunta, está de más decirte que te agradecemos mucho estar con nosotros hoy. De verdad que la gente que nos sigue y que sigue tanto a nuestra cuenta como la tuya, sobre todo en Estados Unidos, en Europa también, pero en Estados Unidos estoy seguro de que hoy está ansiosa o bastante interesada en escuchar lo que vamos a hablar hoy, de lo que es el scouting en la Major League Soccer y la forma en la que tú y San José Earthquakes eh, afrontáis, ¿no? sí. O de la forma en la que trabajáis el scouting. Pero bueno, por supuesto que te agradecemos que estés hoy con nosotros, que dediques esta media hora, 45 minutos y bueno, a todos los que nos están viendo, pues lo mismo. Agradecérselos que nos escuchen y a aquellos que nos vean en YouTube, pues lo mismo. Muy bien, entonces, Bruno, como siempre, después de esta pregunta, nosotros también solemos empezar pues, por el principio, ¿no? Entonces, aquel que no lo sepa, eres brasileño, hablas muy bien español. Después hablaremos de tu etapa en Florida y cómo el español para ti es prácticamente un idioma más, pero sí me gustaría, como siempre pregunto, que nos expliques, para aquellos que no lo Sí. sepan, cómo empezaste en esto del scouting. Es decir, empezaste en Brasil, pero siempre me gusta, pues bueno, también dejar que el invitado hable un poquito sobre sus comienzos, ¿no? Entonces, bueno, en unos minutitos te dejo que hagas un No, breve resumen y que nos cuentes un poco cómo empezaste en esto del scouting en el fútbol. no, gracias Marcos. Bien, yo viví la primera pasaje que yo tuve en Estados Unidos, viví de 95 hasta 2000. Ajá, Vení para Estados Unidos para jugar al fútbol, hacer escuela, terminar el segundo grado y también, obviamente, gané una scholarship, una bolsa de estudios para la Florida International University, estoy bien. una Sí, facultad que tiene en Miami. Jugué en AMG y bien con Beasley, con Donovan, con Kyle Beckham, Kyle Martino, muchos de esos chicos que wow. después hicieron parte de la selección principal de Estados Unidos. Y bien, jugué con muchos colombianos, muchos argentinos, uruguayos y bien venezolanos, muchos latinos, y esto me ayudó mucho con la cuestión de, obviamente, ah, hablaba lo inglés normal, como bien, pero también con el tema de español. Nosotros como brasileños somos lo único país en las Américas bien que se habla portugués, pero para mí fue Sí. importante cuando regresé a Brasil en 2001. Bien, tenía 21 años, tenía lesionado la rodilla y bien, terminé los estudios en Sports Management, que es administración deportiva, y soy nacido y criado en una región de Brasil, el norte de Brasil, Rondônia. Es un estado cerca de Bolivia, cerca de Manaus. Es uno de los Sí, menores, de los menores estados de Brasil, pero cuando regresé de Estados Unidos a Brasil, me fui para Río de Janeiro, sí. donde tiene la Confederación de Brasil y tenía una universidad donde yo podría terminar el curso de gestión deportiva. Entonces, bien, tuve la oportunidad de entrar en la Confederación de Brasil como, bien, para ayudar. Tenía un Ujú. salario de como $100 por mes, pero era la oportunidad que yo tenía para empezar a involucrarme dentro de una área que yo tenía conocimiento. Y la cuestión de Marcos, de hablar español, de hablar inglés, fue fundamental para mí, bien, para mi comienzo en la Confederación de Brasil, porque Por supuesto. yo tuve el placer de empezar a trabajar como, en Brasil llamamos, era como un team manager,
de las selecciones menores. Entonces, yo era responsable por todas las partes organizacionales de los entrenamientos, cuando tenía los camps de las selecciones menores de Brasil. Y empecé a trabajar con Branco, lo lateral izquierdo de la selección de Brasil, un ídolo que tenemos en nuestro país, que ganó el Mundial de 94. Y bien, tenía 21 para 22 años, ya estaba viviendo lejos de mi casa mucho tiempo y teníamos las competencias de los sudamericanos sub-17, sudamericanos sub-20, y hablando español me ayudó mucho con esto. Y obviamente las competencias y las viajes que tenemos con las selecciones menores para Europa, para Estados Unidos, y la cuestión de hablar inglés fue muy importante. Entonces esto me ayudó a ganar espacio dentro de la confederación con mucho trabajo. Y 20 años atrás, Marco, no teníamos scouts, no tenía un departamento de scout, de ojeadores. Entonces yo hacía la parte administrativa y también ayudaba a los entrenadores, obviamente, a mirar jugadores. Era una cosa más que hacía, y fue cuando tuve el placer de también trabajar con grandes entrenadores, bien trabajar con Branco y aprender mucho de la parte técnica, fuera de la cancha, pero también dentro de la cancha, y a crear formas de mirar jugadores. Y soy muy afortunado de estar en Brasil, un país que todos sabemos desarrolla grandes jugadores. En 2003 ganamos el Mundial Sub-20, Sub-17 de España, la final 1-0, el Sub-20, gol de Fernandinho, un cruzamiento de Dani Alves, y también los Sub-17, y trabajar con... Tuvimos el placer de hacer la observación de Neymar y Coutinho para las selecciones menores de Brasil cuando tenían 13, 14 años. Y en 2005 para 2006, cuando fomos a MIC Cup, un torneo que tenemos en Lloreto del Mar, en Sí, España. Barcelona, Entonces, aquí en fue España. mucho. Estuvo como 4 o 5 veces con las selecciones de Brasil. Fueron 6 años en la selección haciendo ese trabajo, la primera pasaje. Después recibí el convite para ser director de la academia y también director técnico del Fluminense Fútbol Club de Brasil. Me quedé en Fluminense por 4 años, donde, bien, tenemos una de las 3 mejores academias de Brasil. Grandes jugadores salieron de Fluminense, como Thiago Silva, Marcelo, lateral de Real Madrid, y otros. Y Wow. ganamos la Copa de Brasil, llegamos a la final de Libertadores en 2008, final del Sudamericana, y ganamos el Campeonato Brasileño en 2010. Entonces fueron 4 años de mucho trabajo en Fluminense, con 45 a 50 jugadores de las canteras que jugaron en la primer equipo, una media de 10 a 12 jugadores por temporada, en torno de 70 a 80 millones de dólares de venta de jugadores en 4 años. Bien, estamos hablando de 12, 13 años atrás, donde el mercado de venta de jugador no era el mercado que tenemos hoy. Entonces, y Sí, bien, 2011 fui para Figueirense como director de academia. Figueirense es el equipo donde ha salido Felipe Luis y sí. Roberto Firmino, dos Los jugadores. jugadores. Bien, Firmino que jugó, que estaba en Hoffenheim, jugó en Figueirense, después ahora en Liverpool, y Felipe Luis que ha jugado mucho tiempo en Atlético de Madrid. Entonces, y 2012 fue cuando regresé para la Confederación como Chief Scout, como jefe de los ojeadores de las selecciones menores de Brasil. Y obviamente también ayudaba y miraba jugadores para la selección principal. Y empezamos el proyecto de mirar jugadores de la generación 93, 94, 95, 96, ya mirando las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, que era lo único título que Brasil no tenía. Y bien, antes de las Olimpiadas, en final de 2015, fue cuando recibí la propuesta para volver a Estados Unidos. Ronaldo tenía una participación en los Fort Lauderdale Strikers, me invitó para ser el director deportivo del club. Entonces, pero fueron 10 años en la selección, 6 años en la primera pasaje y 4 en la segunda. Y muy feliz, mesmo lejos, de tener ayudado un poquito el título de Brasil en 2016 en las Olimpiadas, la primera vez que Brasil ha ganado. Y bien, fueron muy importantes, Marco, los 15 años en Brasil para mi regreso para Estados Unidos. Yo siempre tuve la voluntad y
lo deseo de volver a Estados Unidos y Ujú. mirando el crecimiento de la MLS, mirando el crecimiento del fútbol. Y me quedé un año en Fort Lauderdale. La liga tuvo algunos problemas, se cerró. Lo Y en lo recuerdo. começo, e en lo começo de 2017, Jesse Fioranelli, que é nosso diretor desportivo e um italiano que ha trabalhado em Roma, Lazio, um grande profissional, me invitou para ser o responsável, né, o diretor de scouting e de los San Jose Earthquakes, uma equipe muito tradicional da Major League Soccer, da MLS. Bien, la primera partida de la liga em 25 anos atrás, em 96, essa partida foi realizada acá em San José, entre San José e DC United, e uma equipe que já tem 2 títulos da liga, 2001 e 2003, que ha jogado Landon Donovan, um grande amigo, que é também um dos grandes Sí, jogadores que da história dos Estados Unidos. histórico. Então, um pouquinho de onde empecé, porque eu empecé atrás e obviamente explicando todo o processo hasta mi regreso para Estados Unidos agora. No, sí, vamos a estar 20 minutos hablando. Yo le recomiendo a todos los que no conozcan tu carrera que entren y que la vean en internet, porque está la información ahí. Eh, Has nombrado varios jugadores de la selección nacional con los que tuviste la oportunidad de trabajar, eh, tales como Marcelo, como Firmino, es decir, son jugadores que hoy por hoy son jugadores top a nivel mundial y que bueno, que tuviste la oportunidad de trabajar cuando todavía no eran los jugadores, es decir, no tenían el nivel que tenían ahora mismo, ¿no? Es verdad que ahora pasaremos a hablar más del scouting y cómo lo has trabajado y cuáles son tus experiencias, pero sí es verdad que, como decía, invito a todos los que no hayan visto o no hayan seguido tu carrera profesional que entren en internet porque es muy, muy, muy interesante. Si esta pregunta está para después, pero seguro que sé que se me va a olvidar, así que te la voy a preguntar ya. En esos años que pasaste con la selección brasileña, con la federación, trabajando para la federación, a nivel scouting, ¿hay algún momento concreto o algún jugador en concreto con el que te quedarías dentro de lo que es tu trabajo? Es decir, que vieras que tu trabajo ayudó a la federación o a descubrir determinado jugador. ¿Hay algo en concreto que te quedarías o, bueno, un momento no, o a lo mejor dos o tres, pero ¿recuerdas algo con especial cariño de tu paso por la federación? Bien, muchos, como eu disse, Marco, nosotros, eu sempre digo, Marco, que nosotros não descobrimos os jogadores. Nosotros, que digo todos que trabalhamos em canteras, somos uma pequena parte do processo de desenvolvimento do jogador. Não somente como técnicamente, profissionalmente, pero lo mais importante é como personas. Então, bien, está em lo vestuário com jogadores, e eu sempre falava isso com os jogadores, Marco, quando estuvo em la seleção, a generação que tivemos 83 com Robinho, Diego, com Dani Alves e bien, Felipe Luiz 85, que chegamos à semifinal do Mundial Sub-20, pero tuvo uma participação muito importante a geração 88 com Marcelo, com Renato Augusto, com William, chicos que miramos e recrutamos com 13, 14 anos para a seleção sub-15. Eram chicos que tinham um sonho, eram chicos que, bien, não teníamos Instagram, não teníamos internet como temos hoje, hablamos, sentávamos na mesa com os chicos. Cierto. Quando chegava a seleção em Granja Comari, que é onde temos o centro de treinamento da seleção de Brasil, e bien, eu recebia os jogadores no aeroporto, eu ia aos clubes também com os treinadores para mirar os jogadores. Muitas vezes hacíamos partidas específicas por idade para mirar os jogadores. Me recuerdo quando miramos a um torneio, bien, tem um torneio sub-15 que tuve na final, Santos e Vasco da Gama. Felipe Ajá. Coutinho de um lado por Vasco e Neymar por outro lado com Santos. Então, em outra partida, me recordo bem, William com a 10 de Corinthians e Renato Augusto com a 10 de Flamengo.
Y en los vestiarios después, tú mirando el crecimiento, Marcelo, cuando llamamos Marcelo a la selección de Brasil, Marcelo tenía llegado del futsal de Fluminense y Marcelo siempre muy técnico. Y teníamos Anderson. Y tuvimos un problema bueno en la selección sub-15 porque Anderson, lateral izquierdo, y Marcelo, lateral izquierdo, los dos. Y nosotros nos hablábamos bien, los dos son diferentes. No podemos Sí, sacar a Anderson, sacar a Marcelo de la equipo titular. Entonces, fue cuando Anderson se fue para jugar más adelante como un 10, sí. ¿entiende? Y tenemos Marcelo en la lateral izquierda de la sub-15, después de la sub-17, y Marcelo, bien, Marcelo se quedó, Anderson fue el mejor jugador del Mundial sub-17, se fue para Porto, Manchester United, y bien, los vestuarios 2007, cuando ganamos el Mundial sub-20 2003 contra España, porque no sé si tú recuerdas, Marcos, el Mundial se cambió de febrero, marzo para el final de año, porque tuvo la guerra en el mundo, la guerra en el Golfo, y el Mundial se Sí. cambió. Y fue el primer año que Brasil tuvo los torneos por los puntos corridos. Entonces, el campeonato en Brasil, quien sacaba más puntos ganaba el campeonato. Entonces, el torneo se fue para diciembre y muchos jugadores, los equipos no lo querían dejar ir para el Mundial en diciembre, porque estaban en la fase final del campeonato brasileño. No podían dejarlo. Robinho, Diego, Wagner Love, muchos jugadores no lo pudieron ir. Y estamos mirando las opciones, y era el Mundial 8-3, 8-4. Bien. Y tenemos un torneo, la Milk Cup, que se llama la Copa de Leche, que es una competición que tiene en la Irlanda del Norte. En Ajá. julio, tenemos levado jugadores 8-5 para ese torneo. Y tenemos Wow. mirado a Fernandinho jugando de... Fernandinho jugaba de lateral derecho y jugaba como 8, box to box. Y bien, Fernandinho se fue muy bien, jugaba en Paranaense, Atlético. Sí. Bien, para la convocatoria final para el Mundial, 10, 12 jugadores no pudieron ir. Y bien, Paquetá era el entrenador, Branco el director, y hablando con nosotros, bien, no podemos, vamos levar a Fernandinho para el Mundial, va a ser o único jogador 8-5, junto com Alcides, que depois foi para Benfica. Só levamos Ujú. dois jogadores 8-5, na geração 8-3, 8-4, teremos Nilmar, Dani Alves, Dudu Cearense, Adailton e Kleber, muitos jogadores de qualidade. Bem, fomos ao Mundial e Fernandinho acabou sendo o jogador que marcou o gol del título contra Espanha e Fernandinho não começou a partida, entrou com Fíjate, 10, 15 minutos para o sí, final. Então, tu nos mira que ganaron. são coisas. Sim, pero Fernandinho não era para estar no Mundial, porque era 2 anos mais novo do que os outros jogadores que não puderam ir. Então, e bem, Lucas é outro grande jogador, grande liderazgo que eu tive o prazer de trabalhar. Lucas está em Lazio, jogou muito tempo em Liverpool. Mm. Ganamos el Preolímpico 2007. Alexandre Pato, técnicamente, um dos maiores jogadores que eu he visto jogar, hasta los sub-17, sub-18. Yo también. Técnicamente, muito diferente. Então, e foram momentos marcantes. Gabriel Jesus foi outro jogador que desplotou muito rápido. Estuvo com nós na seleção sub-20, foi para o Mundial sub-20 2015. Chegamos à final, perdemos para a Sérvia na final. E estuvo na seleção olímpica 2016 e depois já foi um dos principais jogadores em Brasil em las eliminatórias 2017 e obviamente 2018. E Neymar e Coutinho, que são dois chicos que eu tive o prazer de mirar jogando, uma generação de ouro que Brasil tuvo, que nós outros tivemos na seleção menor, uma generação 9-2 com Casemiro, Alisson, Fernando, Wow. Dodô, lateral esquerdo, Coutinho, Neymar, Wellington Nem, Lucas, que está em Paris Saint-Germain. Então, é uma geração 2009-2 que depois se juntou com a geração 9-1 em 2011 e ganhamos o Mundial Sub-20 de Portugal na final, onde temos a Ney Franco como treinador, outro grande persona, grande amigo que foi o responsável por mi regresso a la Confederación en 2012. No, no. Yo te digo, has hecho
en estos, no sé, 5 minutos has nombrado prácticamente, podríamos hacer un once ideal de la Champions League con los jugadores con los que has tenido la oportunidad de trabajar durante los años en la Confederación Brasileña. Y bueno, yo creo que al final la gente, ahora vamos a hablar de tu paso ya por Estados Unidos, Sí, pero ese es el comienzo. Es decir, tu comienzo al final o tus dos etapas en Brasil, al final has tenido la oportunidad de trabajar con jugadores de talla mundial, jugadores que hoy, ahora mismo, son top. Es decir, que juegan en equipos tanto en España como en Inglaterra, como en Italia, pero son jugadores que tuviste la oportunidad de trabajar cuando eran muy jóvenes, ¿no? Y bueno, y 10, 12 años después, y a lo mejor un poco menos, sobre todo en tu segunda época en la selección, no tanto tiempo, pero al final, como decías, es un desarrollo muy rápido, ¿no? El jugador sí, brasileño suele venir a Europa a una edad muy temprana. Es decir, hay una identificación de talento o scouting que al final cree que ese jugador puede llegar, ¿no? Y no llega a Europa con 26, 27 años. Normalmente suele llegar muchísimo antes que otros jugadores, ¿no? Incluso, bueno, tenemos ahí el caso de algunos jugadores, sobre todo el Real Madrid, ¿no? Que estos últimos años ha hecho debutar jugadores muy jóvenes en el brasileño, ¿no? En el primer equipo. Entonces, desde luego es todo ¿cómo se dice? Es todo un logro, ¿no? O seguramente habrá sido una experiencia muy buena poder trabajar con este grupo de jugadores, ¿no? En estas dos etapas distintas, pero que al final son jugadores que en su mayoría siguen jugando a nivel top, ¿eh? Marcelo, creo que lleva más no, de 10 años en el Real Madrid ya, sí, Marcelo. ya mucho. Y es un chico formidable. Lo más, como te dice Marcos, me recuerdo hoy, y estuve en los centros de entrenamiento ya 2012, 2013, era el jefe de los ojeadores de la selección y fui mirar Flamengo y Vasco sub-13. Y bien, Wow, ya tenía Vinícius Júnior por una banda y Paulinho por la otra banda de Vasco da Gama y Vinícius por Flamengo. Já eram jogadores que tu já mirava que eram jogadores diferentes com 13 anos, 14. Então, este perfil de jogador, esse tipo de jogador, e quando tu lo empieza a mirar com 13, 14 anos, 15, já lo sabe que são jogadores com nível técnico de muito acima de los outros. Então, Rodrigo é outro chico que fisicamente nunca foi tão fuerte como Vinícius, pero muito técnico, uno contra uno muito forte. É algo que o jogador brasileiro tem que fazer, muito importante, que tem que fazer cada vez mais. É como o futebol mundial necessita esse perfil de jogadores, entende? Jogadores que tem este uno contra uno, como tem Neymar. E Brasil não há desenvolvido muitos 10 nos últimos anos, se miramos bem no futebol. Obviamente, delantero temos a Gabriel Jesus como 9, pero Brasil, como geralmente as partidas agora estão muito cerradas por dentro, Marco, e muito aberta por las bandas, a forma de jogar com muitas transições, por isso que temos hoje que David Neres, Richarlison, bien, e Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, e jogadores brasileiros que jogam por la banda, então a forma que jogam muitas das equipes hoje se queda muito este perfil de jogador, pero isto ajudou muito, né? Também a que eu pudesse criar também uma identidade própria minha de correcto. como mirar o jogador. E, obviamente, viajando muito com a seleção de Brasil para sul-americanos e mirando o desenvolvimento, o crescimento que temos em Sul-América, me quedo muito feliz mirar o futebol de Venezuela, o que ha crescido e desenvolvido em 10 anos, Peru, Bolívia, então Equador e outros países, Chile. Então, quando eu sempre fui muito observador, então estar com a seleção, disputar torneio, mirar outras escolas, outros países com diferentes perfis físicos e técnicos, me ha hecho criar uma imagem de jogador, de perfil de jogador por posição, seja extremos, seja centrales, seja porteros, centrocampistas, delanteros. E isto, obviamente, é importante que tu, obviamente, lo hace com a
filosofía y modelo de juego que tú tienes dentro de su equipo. Obviamente, correcto. tenemos un club que tenemos que tener, pero esto todo es la vida, Marco, lo día a día, mirando partida con sol, con lluvia, bien. Uf, ¿cuántas veces no me quedé de las 8 de la mañana hasta las 10, 9 de la noche por 12, 13, 14 horas mirando partidas de juveniles, de sub-15, de 13, y esto me formó como persona y como profesional. Sí, sí, además te entiendo perfectamente. Yo alguna vez en estas charlas que hacemos, siempre digo que yo tuve la oportunidad de ser scout para Las Palmas cuando estuve en primera división en Inglaterra, en Manchester. Por eso cuando hablabas de Gabriel Jesús, yo Sí, estaba cuando el City fichó a Gabriel Jesús Gabriel. y comparto tu visión. El estar viendo partidos y da igual la categoría, da igual el partido, si es un partido oficial, si es un partido entre dos equipos grandes, al final hay que estar ahí. Es decir, nunca sabes dónde vas a encontrar el jugador. Es imposible o poco No, probable pensar que vas a encontrarlo en un partido top. Puedes encontrarlo en un partido Marco, incluso amistoso. Marco, es una locura porque Brasil es un continente, Brasil es un país muy grande. Entonces, y bien, yo soy de una región de Brasil, de norte de Brasil, y sabemos que Brasil es dividido en cinco regiones: el sur, centro-oeste, el sudeste, Ujú. donde tiene Río, la parte más rica de Brasil, y obviamente Correcto. la parte que tiene, y cada parte de Brasil tiene un perfil de jugador diferente. Y sabemos que el norte de Brasil, el nordeste de Brasil, tenemos a grandes equipos formadores como Vitória da Bahia, Bahia, Fortaleza, Sport y otros equipos. Y bien, a mí siempre me gustó trabajar en la selección y a ir para estos estados para mirar jugadores. Y me recuerdo, voy a decir un jugador aquí que me marcó, dos jugadores que me marcaron mucho, de equipos, obviamente no menores, porque son equipos grandiosos que tenemos en Brasil, pero yo fui en 2012 para Esporte, mirar o Esporte de Recife, entrenar en un centro de entrenamiento. Y tenía un chico que había llegado hasta 3 meses en lo club. Bien, lo director deportivo, un grande amigo Cícero, que hoy trabaja en Palmeiras, era lo director deportivo de Esporte. Y yo tenía hablado, llamado a Esporte: mira, organiza una partida, un entrenamiento que estamos mirando jugadores nacidos en 96 para un torneo sub-17. Cuando Ajá. llegué al entrenamiento, miré un delantero como un 185, pero rápido, buen balón aéreo, gira bien para... Yo digo, Cícero, ¿qué jugador es este? Y Cícero llamó a su entrenador: no, este está con nosotros hasta 3 meses. Bien, lo convocamos a la selección sub-17. Ese jugador es Joelinton, que fue por Newcastle por $50 millones en la última ventana. Estaba en Alemania. Después de esta convocatoria, acabó jugando, tenía 3 meses de club, acabó jugando en la primera equipo de Sporting, fue para Hoffenheim y Ajá. fue para Austria y después son cosas que muy gratificante. Otro jugador, yo estuve mirando Fortaleza y Ceará, dos Ujú. equipos que hoy están en la primera de Brasil, pero Fortaleza estaba en la tercera de Brasil en 2012. Entonces, bien, tenía una partida también, la misma viaje entre Ceará y Fortaleza. Y yo mirando un delantero de mucho potencial también, porque Brasil necesitávamos encontrar novos jugadores con perfiles que no teníamos mucho. Então, Joelito era un que me llamó mucho la atención. Y bien, y este otro jugador que voy a decir el nombre, porque miré ese jugador, me gustó mucho, y yo hablé con el presidente del club, que estaba cerca de mí, de Fortaleza, y dice: mira, presidente, ese jugador tiene contrato profesional, porque no, Bruno, você tem 15 anos, vai ser 16, pero não lo fichamos ainda. Eu digo: presidente, mira, esse chico tem muito potencial, melhor lo fichar, senão tu pode ter algum problema futuro, porque a equipe estava na terceira. E bien, lo ficharon los jugador, y Ajá. 3 meses después, Fortaleza fue a jugar un torneo sub-16 y Grêmio lo miró jugando y lo llevó al Grêmio. Everton que ahora todos. Entonces, fueron dos jugadores nacidos en 96 que bien, son jugadores que, bien, Joelinton tuvo una venta tremenda, Everton hoy es de los grandes extremos que tenemos en Brasil, en Grêmio, y
y eran jugadores que estaban en el norte de Brasil, en equipos que no eran tanto mirando. Entonces, fueron dos cosas que me marcaron mucho, ¿entiende, Marco? Porque yo digo a los jugadores, Marco, Sí, mi vida es la misma desde cuando pensé en la selección de Brasil en 2001, cuando viví en Estados Unidos por la primera. Y la mayor alegría que tengo es trabajar con el fútbol, es ayudar a desarrollar a los jugadores. Y yo decía a los chicos, mira, tú vas a ayudar a tu papá, su agente va a ganar plata, tú puedes cambiar tu familia, pero yo voy a tener lo mismo teléfono, voy a me quedar en lo mismo lugar. Y la mayor alegría que tengo es como he pasado, bien, como he pasado aquí hasta el año pasado, cuando Barcelona vino a jugar en San Francisco, y sí. yo fui al hotel de Barcelona y bien, Marlon tenía sido mi jugador yo lo vi Marlon en las canteras de Fluminense, jugaba Ajá. de, centro, jugaba de centrocampista, después fue para central, hoy uno de los grandes centrales de Sassuolo de Italia, y a Marcelo cuando estuvo con Real Madrid acá. Esto, a William cuando lo envió una mensaje, que estaba con Chelsea, entonces, esto para nosotros que trabajamos con el desarrollo del jugador es lo más gratificante, Marco. Con Ya. certeza para usted también que ha trabajado, esto para Sí, sí. nosotros es como ganar un título. Sí, el scouting, yo creo, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es tu experiencia en Estados Unidos, pero sí, coincido contigo. Muchas veces el scouting es el desconocido dentro del club, ¿no? Es decir, se hacen fichajes, se piensa muchas veces que o es el presidente o es por los medios de comunicación o porque es el jugador, pero se desconoce realmente todo el trabajo que hay detrás para identificar el talento. Lo importante que es la identificación del talento y del personal que trabaja, de las personas que trabajan dentro de los clubes o dentro, en tu caso también, no solo en los clubes, sino en la confederación, para identificar ese talento. Porque muchas veces la gente piensa que es solo porque el jugador juegue bien o juegue mal y no. Es decir, has dicho algo, Bruno, y coincido totalmente contigo, que es que tienes que buscar el jugador que se adapte al sistema de juego, a cómo quieres jugar. O a lo mejor no cómo quieres jugar hoy, pero cómo quieres jugar dentro de 4 años. Entonces, tienes que empezar a buscar jugadores desde una edad muy temprana para poder llegar a tener una selección nacional en 4, 6, 8 años que juegue de una forma determinada, con un sistema de juego determinado y que tenga una serie de jugadores que se adapten a las posiciones que estás buscando, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo has dicho muy bien, es decir, al final no sabes dónde lo vas a encontrar. Puede ser en un equipo grande, en un equipo pequeño, pero al final hay un trabajo de muchos años detrás que muchas veces no se ve y la gente no lo identifica, ¿no? Y yo creo que hoy precisamente el motivo de tener esta conversación contigo era esta. Entonces, te voy a preguntar por el cambio que supuso para ti pasar de trabajar con la Confederación a los Fort Lauderdale Strikers y posteriormente a San José. ¿Cómo ves la captación de talento? ¿Cómo ves la identificación de talento? ¿Qué diferencias encuentras cuando llegas a Florida de lo que habías visto, ¿no? En Brasil? ¿Encuentras muchas diferencias a la hora de incorporarte a la NASL con el Fort Lauderdale Strikers? Lo más importante, Marco, fue tener vivido acá antes de tener jugado en Estados Unidos a 20 años atrás. Conocer Sí, de la cultura americana, obviamente, me ayudó mucho en mi regreso para Estados Unidos. Entonces, nosotros, Marco, es muy importante, nosotros que trabajamos con fútbol, no solamente con fútbol, pero en la vida, tenemos que nos adaptar a la cultura del país que estamos, no el país que estamos nos adaptar a nosotros. Entonces, es algo muy importante que tenemos que dejar muy claro. Y obviamente las personas hacen lo local. Entonces, yo soy muy afortunado hoy de estar trabajando con un cuerpo técnico, con personas bien, de un nivel profesional y con una diferencia cultural gigante. El director deportivo del club, Jesse Fioranelli, un profesional tremendo, de mucha cualidad, mucho conocimiento del fútbol, es italiano, ha trabajado en Lazio y Roma, tiene una forma de pensar. Después, bien, tem o Matias Almeida como treinador sí, argentino,
una persona con una forma de pensar el juego, de mirar el fútbol. Bien, a la escola de Marcelo Bielsa es un jugador que siempre fue muy disciplinado cuando jugador, un entrenador que ha hecho un trabajo tremendo en River Plate, en Banfield, y bien, una persona que en Chivas Guadalajara ha cambiado la historia del club los últimos 3, 4 años, antes de Desde venir luego. con nosotros. Un cuerpo técnico con Guido Bonini, su padre fue uno de los grandes, trabajó con Marcelo Bielsa, preparador físico. Tenemos a Roa como entrenador de portero, fenómeno. Un entrenador de portero, una persona, Benjamín Galindo. Bendiciones a Galindo, que tú lo sabes, Sí, tuvo un claro, problema. Estamos todos con mucha oración sí, con Benjamín, que Galindo pueda regresar lo más temprano a trabajar con sí, nosotros. ojalá que se Es recupere un, pronto. es un ícone del fútbol mexicano. Tenemos a Omar Zarif, que había jugado con Almeida, bien, y a Alex Covedio como director de metodología, que hoy es un de los grandes amigos y personas que tiene el fútbol español. Ha trabajado en Español de Barcelona. Entonces, imagine só, italiano, argentino, mexicano, brasileño y español. Todos con algo que para mí es lo más importante, con pasión por el fútbol. Si tú no lo amas que lo hace, no va a tener suceso. Entonces, y importante resaltar también, Marco, la importancia de la parte metodológica del club, caminar junto con el departamento de reclutamiento y scouting, porque no hay metodología sin scout y no hay scout sin metodología, porque no, tú tienes que reclutar a los jugadores con perfil que se va a se adecuar a los modelos de juego, a la forma que tu entrenador, que su cantera juegue. E, obviamente, é importante que tu tenha um diretor desportivo que pense também como você, que mira, Claro. que lo sabe o que quer, que então tudo isto é um campo de informação que temos dentro do clube, que para mim tem sido uma oportunidade de crescimento profissional tremendo também. Então, e bem, quando chegamos ao clube, o clube tinha um jogador na primeira equipe das canteras. Em 3 anos, temos 10 e temos 5 chicos abaixo de 19 anos com contrato profissional e em el grupo de primeira equipe temos um chico 2001, um 2002, dois 2003 e temos o jogador mais jovem da MLS a firmar um contrato, um porteiro 2005 que hoje é o quarto porteiro da equipe profissional, Emmanuel Ochoa. Então, isto obviamente graças à forma que pensa nosso diretor desportivo, Almeida, que é uma pessoa que bien, sabe trabalhar com chicos, a Alex Covedio, que lo haces, e a todos os treinadores que temos na academia, porque solo não hacemos nada. Se não temos uma boa equipe de trabalho, Marcos, não somos ninguém, necessitamos. Claro, desde luego. Yo, por supuesto, nosotros también dentro de la empresa tenemos un equipo no solo multidisciplinar, pero sino también de varias nacionalidades distintas, Sí, especializados en distintos mercados. Y yo creo que al final, y ahora te voy a preguntar por ello, creemos que si hay algo que ha sido positivo en la Major League Soccer en los últimos años es que se ha pasado de firmar jugadores que venían de Europa, vamos a decir, para retirarse los últimos años a la Major League Soccer, a firmar jugadores, sobre todo de Sudamérica, algunos también de Europa, pero sobre todo de Sudamérica, jugadores muy jóvenes con potencial. Es decir, ha cambiado totalmente la forma en la que el scouting, ¿no? El scouting ahora hay scouting, porque firmar y con todo el respeto, firmar a Ibrahimovic, por ejemplo, es sencillo, no tienes que hacer scouting. Se te presenta la oportunidad y lo firmas si puedes. Lo difícil, y eso te lo quiero preguntar, es encontrar al siguiente Ibrahimovic cuando tiene 16 años, 15, 14. Es decir, ver en el club, como has dicho, que firmaron un portero de 15 años, ver quién va a ser el próximo Ibrahimovic. Intentar reclutar y desarrollar dentro del club a lo que va a ser un jugador de primer equipo, ¿no? Y entonces yo creo que eso es algo muy positivo que habéis hecho en San José sobre todo, pero que también se ve en la Major League Soccer ahora, ¿no? Lo hace Atlanta también, lo han perfeito. hecho varios equipos, sobre todo San José, Dallas también lo hace, pero yo creo que ha cambiado, ¿no? Es decir, ¿has visto también ese cambio de Muito, firmar jugadores?
contrastados a jugadores con potencial para la liga? Pero mucho. Y bien, Estados Unidos lo sabe que para tener una fuerte selección necesita una liga fuerte, necesita jugadores, obviamente también, jugadores americanos, jóvenes, que también tienen la oportunidad de desarrollar con jugadores de otras nacionalidades y culturas que también son jóvenes. Y MLS ha cambiado. Hoy tenemos 26 equipos en la liga, Marco. Hasta 2022 vamos a tener 30 equipos. Todas las equipos con canteras de los sub-13 bien, hasta los sub-19. Y obviamente gran parte de los equipos con filiales, con equipos en la USL, que es la segunda liga de Estados Unidos. Entrenadores de diferentes nacionalidades. Entrenadores y directores esportivos con diferentes perfiles. Estados Unidos es un país continental. Cada estado tiene un perfil de jugador diferente. Si vamos a California, es un perfil. Vamos a New York, es otro perfil. A Kansas, otro perfil. A Texas, a Florida. Entonces, es importante entender todo esto. Y estamos hablando de un país con 350 millones de personas, con una comunidad bien latina, una comunidad europea. Bien, tú encuentras todo perfil físico de jugador acá en Estados Unidos. Entonces, encontrar y desarrollar ese jugador. Entonces, la liga está investindo más plata, la liga, los clubes y los dueños del club estão cada vez más criando oportunidad para desarrollar jugadores desse perfil e cabe a nosotros identificar esse perfil de jugador, trazer traer para as canteras e desarrollá-lo. Em outro lado, a liga também está fichando jogadores jovens de outras nacionalidades. Um exemplo que em pré-olímpico sub-23, bien, que estuve em Colômbia agora em enero, eu estuve Ajá. la lateral izquierdo de 20 años de la selección principal peruana, hoy juega con nosotros, es Marcos López. Tenemos a Tuesta, capitán de la selección sub-23 de Colombia, con Los Ángeles, Diego Rossi. Tenían 12 jugadores en preolímpico del Sudamérica de equipos de MLS. Era la liga internacional con más jugadores jóvenes jugando el Wow. preolímpico, mostrando que todos los equipos de la liga están mirando, obviamente tiene muchos aspectos por eso. Primero, las cuestiones económicas. El dólar está muy alto comparado con las monedas que tenemos hoy, obviamente en Brasil y Argentina, Colombia, Venezuela y en todos los países. Lo segundo, los clubes, los agentes y hasta los jugadores hoy lo miran a la liga MLS como una oportunidad de, bien, voy a aprender un nuevo idioma, tiene buenos entrenadores como que sea Frank de Boer, Matias Almeida, Thierry Henry, Bruce Arena y otros entrenadores que me puede, Tata Martino, que estuvo acá, nos ayudar a desarrollar y con 21, 22 años yo puedo hacer los saltos para Europa. Buenos centros de entrenamiento, buen hinchas, los salarios de los jugadores siempre pagos en tiempo. Entonces, está mejor para traer jugador. Y como tú le dije, como tenemos un cap, un salary cap, que es un límite de gasto que tenemos para fichar un jugador, hace que nosotros, que nuestro trabajo sea un trabajo que miramos a 1.000, 2.000, 3.000 jugadores por ventana para fichar 2, 3, 4 jugadores y tenemos que encontrar los jugadores que con lo pago que tú tienes disponible te va a hacer lo trabajo que un jugador de 3, 4, 5 millones lo tenía que hacer. Entonces, tú tienes que usar mucho la parte analítica, usar tu conocimiento, conocer o perfil de jogador dentro da cancha e fora da cancha, principalmente o aspecto mental de jogador, porque quando tu cambia um jogador com sua família para uma cultura diferente de um país para outro, é muito importante que tu saiba o perfil de jogador que tu lo está fichando. Há muitas coisas que eu me quedaria aqui por todo o dia explicando como funciona a liga, as regras que temos na MLS, pero bien, é assim, a liga é cambiado. É uma liga que agora, com toda a dificuldade que todo mundo se está passando, se ha adelantado das outras e dos outros esportes, sendo um torneio agora que vai se começar em 25 dias como um mini mundial, com as 26 equipes jogando todas as partidas transmitidas para 180, 170 países, todas as equipes juntas, uma forma também de câmbio, obviamente,
de ideas y para mejorar la liga. Es una liga de 25 años, Marco. Tiene mucho, mucho que desarrollar. Así como nosotros, la liga también está creciendo. No, a ver, yo te digo, y lo sabes porque llevamos un año, yo creo que ya más de un año en contacto tú y yo. Nosotros en la empresa, digamos que somos especialistas en scouting, ¿no? Entonces, sí es verdad que nos fijamos mucho en los equipos que trabajan bien en el scouting, ¿no? Y tú eres un ejemplo de, bajo nuestro punto de vista, de lo que es hacer un buen scouting, ¿no? Y creo, y además lo vamos a resaltar bastante, que lo has dicho, para firmar a un jugador o dos jugadores puedes que hayas visto 2.000, 3.000 jugadores. Tienes que filtrar, tienes que ver, hay muchísimas horas detrás para poder llegar al jugador final de, que buscas, ¿no? Entonces, es cierto que nos quedan 8 minutos aproximadamente para terminar esta charla, para dejarla en una hora, pero es cierto que a nosotros en Florida, que hacemos mucho scouting e intentamos ayudar a los chicos que vemos en Florida a encontrar salidas tanto en Estados Unidos como en Europa, nos preguntan, ¿no? Y siempre la pregunta es la misma, ¿qué es lo que buscan en el jugador, ¿no? Muchos jugadores nos vienen, pero bueno, ¿qué es lo que están buscando? Y ahora te voy a dejar, porque nos quedan, te digo, 7 minutos para que tú nos digas más o menos Sí, en eso, en 3, 4 minutos, qué es lo que busca un equipo Major League Soccer, pero nosotros siempre decimos que lo que buscamos es algo diferente. Es decir, buscamos al jugador especial, al que hace las cosas con 13, 14, 15 años de una forma que nosotros creemos que vemos jugadores de 22, 23 años haciéndolo, ¿no? Es decir, buscamos lo diferente, lo que lo hace único al jugador, ¿no? Es decir, ahora sí que te voy a dejar, Bruno, que tú lo digas, que lo expliques en 2, 3 minutos, porque esas preguntas que teníamos por aquí guardadas para ti, y sé que todos los jugadores que nos estén viendo y que verán este Instagram Live en YouTube también lo querrán ver. Entonces, ¿qué es lo que busca ahora mismo un equipo de Major League Soccer en jugadores, ¿no? Es decir, en cuanto a tipología, digamos, ¿no? De jugador, ¿no? Por ejemplo, para San José, porque en este caso es el equipo tuyo. sí. Marcos, importante, yo creo que lo más importante con el fútbol moderno que tenemos, jugadores dinámicos, jugadores inteligentes, jugadores rápidos, no solamente en los aspectos físicos, porque MLS es una liga que hay muchas transiciones ofensivas y defensivas. Tú tienes Ujú, entrenadores con diferentes conceptos y perfiles. Un ejemplo, nosotros acá necesitamos de jugadores buenos uno contra uno, tanto ofensivamente como defensivamente. Jugadores que muy importante para Almeida y para nosotros, obviamente, y es el aspecto mental del jugador. Jugadores que sean fuertes mentalmente, que sean jugadores que jueguen a su límite no, físico y mental. Jugadores ujú. que trabalham como vão jogar. Jogadores que vão para cada treinamento com a mentalidade de ganhar, de se Correcto. suceder, de ser vencedor. Então, isto é importante para tudo em la vida. Então, jogadores, obviamente, aqui dissemos que corajosos, jogadores que não têm medo de errar. Se comete um erro, que tem cojones para llamar a responsabilidade e tentar novamente. Então, é algo que estimulamos muito, que Almeida lo estimula muito, que nós queremos, porque se tu tem caráter, se tu tem personalidade, tu sempre vai tentar algo diferente. Então, é assim, centrales rápidos, com boa saída de balão, laterais agressivos no terço final, que tem uma boa recomposição defensiva, e tu estava falando de jogador, centrocampistas rápidos, dinâmicos, bien, como temos a Judson, Jackson Hill, o Judson brasileiro que trouxemos de Havaí, uma equipe que de segunda de Brasil, já estuve em primeiro, pero se quedou muito bem com nós allá. Outro jogador, com perfil Christian Espinosa, que tu lo sabe bem, já conhecemos há Sí, muito tempo. Espinosa sí. não tuvo muita chance em Vila Real, pero bem, veio com nós, se ganhou a confiança, porque é um jogador que conhecemos desde as inferiores de Argentina, de Huracán, e por isso também, o Marco, a importância de ter um bom treinador, um treinador que saca o melhor de cada jogador, um treinador que hace que o jogador desarrolle
tanto técnicamente, físicamente, pero también emocionalmente. Entonces, es así. Y bien, tener pasión por lo que lo hace y mirar partidas. Mucha gente que hablamos, pergunto, ¿ha mirado la partida? ¿Conoce nuestro equipo? ¿Sabe cómo jugamos? ¿Sabe cómo juega la liga? Es importante también conocer los perfiles de jugadores que tienen la liga en la posición que usted, que el jugador juega también. Es importante mirar. No, no, desde luego. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos para terminar, Bruno, y siempre también acabamos con la misma pregunta, es, ¿qué les recomiendas a los jugadores jóvenes? Es decir, eh, tú estás en un equipo profesional, yo estoy en una empresa que también hacemos prácticamente lo que tú haces en el equipo, pero ¿qué le recomendarías, ¿no? Al jugador joven que precisamente quiere ser visto por un equipo Major League Soccer, etcétera, etcétera? ¿Qué le dirías, digamos, que potenciara, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo, Marcos, si tú tienes un sueño, tienes que pelear por ese sueño, tienes que... Bien, yo digo por mí, salir de casa con 15 años no es fácil, se queda lejos de su familia, de las Sí. personas bien, que hay visto usted crecer, pero tener un sueño, pelear y dedicar, entrenar mucho y bien. Y sabe que en la vida tenemos que, muchas veces, uh, criar responsabilidad más temprano do que otras personas, porque miramos chicos con 16, 17, 18 años en muchos países ya teniendo la responsabilidad de ser lo responsable por toda la familia. Entonces, esto es importante. Sí, el aspecto mental, yo creo que al final el aspecto mental es muy, Mucho. muy importante, ¿no? Mandar un abrazo a Imperiale, Andrés, un gran central, ha jugado con nosotros acá en San José, Argentina, Thiago, un gran amigo brasileño, William, mucha gente mirando a nosotros, gracias por todo y creo que fue importante. Sí, nada, de verdad, Bruno, para terminar, pues nada, qué decirte, darte las gracias por esta hora que has estado con nosotros. Felicitarte por el gran trabajo que has hecho y ha hecho San José en los últimos años con el pelado Almeida desde que ha entrado y se ha visto el cambio del equipo de ganar 3 partidos a estar el año pasado siendo un equipo muy, muy competitivo y eso es parte del scouting, es decir, la parte de la culpa de haberlo hecho tan bien es el scouting. Así que bueno, nuestras felicitaciones. Gracias. Eh, Ojalá que os vaya muy bien ahora en Orlando en el torneo. Vamos. Y, bueno, aquí estamos. Yo también darle las gracias a todos los que nos han seguido hoy, esta hora que hemos estado charlando en este tema tan apasionante que es el scouting, que podríamos estar horas Uf, hablando de ello. todo el Tú y día. yo. Y nada, de verdad, Bruno, muchísimas gracias. No sé si quieres despedirte de la gente que ha No, estado con nosotros, pero de no, verdad no. agradecido por tu tiempo hoy. Gracias por todo, Marco. Y bien, quien quiere me comunicarme, tiene mi Instagram, envíame una mensaje, es siempre un placer. Y para mí, fútbol es mi vida. Y cuando hacemos con placer, con amor, todo se queda más fácil. Muy bien. Oye, Bruno, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo Gracias. enorme y cuídate, ¿sí? Un abrazo. Chao. Hasta Gracias por luego. todo. Chao. De nada, un placer. Hasta Chao. luego, cuídate.